Voy a tener el gusto de presentarles a una médico, que ella es médico internista y diabetóloga. Es la primera vez que nos acompaña en Los Conectados. Ella es la doctora Shirley Gallo y ella ha convivido muchos años con la diabetes tipo 1. El tema de hoy es diabetes tipo 1 y su relación con el COVID. Así que sí, los que nos están viendo son mamás, papás, jóvenes o personas que recién debutan con este diagnóstico, tomen nota y aprovechen a preguntarle a la experta. Si las personas que están acá de pronto llegaron porque escucharon, porque vieron en las redes que les decíamos que algunos estudios han reportado casos que antes no tenían diabetes y después de tener COVID desarrollaron diabetes, este es el espacio para ir resolviendo estas inquietudes. No tenemos la verdad absoluta, pero tenemos una orientación clara, fidedigna, para que ustedes se orienten y tengan la información de primera mano. No siendo más, voy por acá a ver si la veo a la doctora. Sí la veo. Les presento a la doctora Shirley Gallo, ya está en este momento ya en pantalla, Doc. Tú puedes saludarlos, decirles más o menos qué vamos a aprender el día de hoy, sobre las metas, sobre los síntomas. Vamos a llevar este conectado de manera muy charladita, pero recuerden todos que ustedes son los que tienen acá la voz y este programa Los Conectados se caracteriza por responderles sus preguntas, ¿ya? Entonces aprovechen a preguntar, más o menos es una hora en la que vamos a estar acá. Y pues doctora, tengo en este momento 50 personas conectadas, a doña Elsa, a Jairo Álvarez desde Antioquia, Caucasia. Divinos, gracias, ¿cómo están? Maricel desde Costa Rica, las personas desde Argentina también que nos saludaron, bienvenidísimos a la transmisión. A Nubia desde Neiva, ay Nubia, ojalá pueda ir a conocerlos allá en Neiva. A Osvaldo desde Juan de Acosta Atlántico, qué maravilla por allá, todas estas regiones que uno quisiera estar, pero ajá, después vamos a poder. Bienvenida doctora, mil gracias por regalarnos una horita de su tiempo preciadísimo y capacitarnos en algo tan importante como es diabetes tipo 1 y en este caso tipo 1 y la relación con el COVID. Y es que lo que yo les decía en la introducción, hemos visto, leído, nosotros hemos recibido, para ser específicos, cuatro casos puntuales de dos escenarios: jóvenes o personas que han estado, con hiperglucemia constante. A pesar de tener la medicación, a pesar de estar juiciosos, llaman impresionados, llevo un mes y no logro bajarme estas metas. Y el otro escenario es las personas que, sin haber tenido diabetes previamente, una vez tuvieron COVID, desarrollaron después de 30 días o de 3 meses, desarrollaron diabetes. Entonces si bien no podemos dar una respuesta tan exacta, porque ustedes saben que el COVID está en estudio todavía, que hemos venido, ¿cierto? Viendo la cantidad de impacto que ha tenido sobre la salud, nuevas patologías, nuevos síntomas, pues tenemos acá una primera muestra que nos dan estudios de Alemania, de Estados Unidos y de Canadá, y vamos a conocer esa relación, mi querida Doc, desde esos dos puntos de vista. Uno, desde el desarrollo de diabetes, y dos, desde eso tan interesante que le gusta tanto al COVID, que es la hiperglucemia o las glucometrías que tiene el paciente altas, ¿cierto? Porque le encanta al COVID la glucosa, así como otras enfermedades, la glucosa le encanta y la obesidad le encanta. Y yo quiero que usted nos explique muy claramente para pacientes por qué se relaciona. Luego vamos a entrar con las preguntas de ustedes, chicos y chicas, los que nos están viendo, señoras, señores, en sus casas. Gracias. Le doy la palabra, Doc. Gracias y bienvenida. Hola Erika, muchas gracias por esa presentación, por todo lo que nos vienes contando. A todos los que están en diferentes lugares del país y de Latinoamérica, un saludo a Argentina. Mi esposo argentino vive con diabetes desde los 9 años y por eso tengo una relación tan estrecha, no solamente por el hecho de ser internista y diabetóloga, sino porque yo tengo la diabetes en casa, tengo al hombre más dulce, el hombre más dulce de esta casa es mi esposo.
Entonces, sí, como tú decías, hay una relación entre diabetes y COVID y esa relación tiene que ver en que, por un lado, la diabetes, hablemos de diabetes en general, tipo 1 o tipo 2, sabemos que hay más de un tipo de diabetes, pero la diabetes en general se caracteriza por tener el azúcar alta. Y ese azúcar alta a veces significa que si yo la tengo muy alta y no estoy controlada, mi cuerpo no es capaz de defenderse como debería contra cualquier proceso infeccioso, llámese bacteria, virus o parásito, pero en general bacterias y virus. Cuando llega el COVID es un virus más, ya hemos tenido otros virus de infección gripales, ¿cierto? Como la influenza, que nos vacunamos anualmente. Y lo que notamos es que aquellas personas que tienen una diabetes no controlada pueden tener una infección más severa del proceso de infección por este virus o por cualquier bacteria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquellos que son muy juiciosos y que hacen su alimentación balanceada, que hacen su actividad física y tienen sus medicamentos y los usan como debe ser, bien sea tomados o inyectados, entonces ellos tienen un menor riesgo de complicaciones por diabetes. Pero que aquellos que no tienen una diabetes muy controlada, esa hiperglicemia, o sea, ese nivel de glucosa sostenido durante mucho tiempo genera un estado inflamatorio entre mi cuerpo. ¿Qué significa? Pues que mi cuerpo está enfermo por el azúcar elevada y hace que tengamos peores desenlaces. Y hay otra cosa más, cuando yo tengo un COVID severo, pueden usar en el hospital unos medicamentos que me ayudan a que controlar esa respuesta de mi cuerpo contra el COVID, pero también genera elevación del azúcar. Y es por eso que algunas personas no tenían diabetes, pero tenían prediabetes o tienen familia con diabetes y allí al salir le dicen, no, venga, usted ahora tiene diabetes, tuvimos que usar insulina en la hospitalización y ahora te vas para tu casa con insulina. Yo recibo esos pacientes posteriormente en la consulta ambulatoria y lo que hacemos es ajustar el tratamiento, mirar la alimentación, empezar la actividad física y manejarla. Eso para diabetes tipo 2. Y hay otra relación que es la que llama un poco la atención y es si el virus del COVID es capaz de desencadenar esta respuesta que llamamos autoinmune que ocurre en la diabetes tipo 1. Todavía no estamos tan claros en este momento desde el punto de vista académico porque ustedes todos sabemos que el COVID no lleva sino 2 años, ¿cierto? Nosotros en la medicina, que tiene que ver en la ciencia, lo que yo puedo demostrar, pues todavía nos falta evidencia y si bien se han reportado un mayor caso de personas que están debutando con diabetes tipo 1, en algunos lugares, en otros esa proporción ha sido similar. Lo que sí ha ocurrido es que pues nos da temor ir al hospital y tal vez las mamitas de esos niños pequeños que tuvieron COVID o no han tenido, no supieron que tuvieron, que tienen síntomas de diabetes tipo 1 como orinadera, mucha sed, pérdida de peso, pues a veces tardan en consultar por el temor de la infección por COVID en los hospitales y esto hizo pues que hubiera más casos de cetoacidosis, que eso sí ya está descrito hasta ahora en toda la literatura médica. Entonces es un tema que, digamos, está como las noticias de los periodistas en desarrollo y que seguramente iremos teniendo más información a futuro y podremos decir qué tan cierta es esta relación. Parece haberla en el desencadenamiento de diabetes tipo 1, pero todavía no tenemos certeza. Y en diabetes tipo 2 sabemos que aquellos que estaban predispuestos, pues definitivamente con el manejo de un COVID severo con esteroides, que es el grupo de fármacos que se usa, pues sí definitivamente va a elevarse mucho la glucosa y van a tener diabetes. ¿Por cuánto tiempo? Va a depender, ¿no? Porque algunas son desencadenadas por el fármaco y puede ser que revierta. Eso quiere decir que ya las 72 personas que tenemos conectadas, súper bien, muchas gracias a ustedes por conectarse. Y desde España voy saludando a Elisa Usma, reitero desde Argentina nos están acompañando, saluditos desde la costa atlántico, Medellín, Costa Rica, Yopal, a Nancy Borda, desde Neiva, desde Manizales, mejor dicho, tengo gente acá a lo largo y ancho de Colombia, pero también de otros países y siempre son bienvenidos a los conectados. Doc, esto quiere decir que esto podría ser una transición, es decir, puede que el paciente que la haya desarrollado, es una hipótesis, claro, por lo que usted acaba de decir, está en desarrollo, ¿no? Todo este tema está en desarrollo, pero puede ser transicional o usted cree que una vez la persona desarrolle diabetes, y yo quiero que ustedes nos escriban, si ustedes han tenido estos casos en sus casas o están relacionados de pronto de alguna manera, vecino, familiar, amigo, que nos escriba cómo ha sido, porque acá, por ejemplo, los casos que hemos recibido es
con ese síntoma de la hiperglucemia constante que no se baja con nada, y entonces ya empiezan a tratarlos, pero lastimosamente a veces ahí pasaban dos cosas, que es lo que hemos visto. Uno, que estos pacientes pues se nos incrementaron porque toda la prelación y la atención estuvo enfocada en COVID, ¿ya? Y dos, que no supieron cómo diagnosticarla. Pero ahorita vamos a hablar del diagnóstico, de los síntomas, Doc. ¿Usted cree que esto puede ser de manera temporal o va a ser permanente? Bueno, una pregunta muy interesante, Erika. Yo Como siempre. creo que habría que primero clasificar, decir si tenemos diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Hay que hacer claridad que la diabetes tipo 1 es aquella diabetes que se presenta que de un momento a otro, yo les digo como con un ejemplo, que me encantan los ejemplos. Es como si todos los zapateros de mi ciudad, del lugar donde yo vivo, desaparecieran. No hay más zapateros. Es decir, que se da una muerte específica o desaparición de las células beta pancreáticas, que serían mis zapateros, que se encargan de producir insulina. Entonces digamos que no son los zapateros, sino lo que se hacen zapatos. Entonces de un día para otro ya no tenemos zapatos y nos tenemos que adaptar a vivir sin zapatos. Esa es la diabetes tipo 1. De un momento a otro desaparecen las células productoras de insulina y por ende yo necesito aplicar insulina para sobrevivir y para tener una vida normal. Porque yo pienso que diabetes se puede tener una vida normal y de hecho la vivimos acá en casa. Con unos ajustes, sí, pero podemos tener una vida maravillosa y la tenemos. Y luego tenemos el otro lado, que es la diabetes tipo 2, para hablar solo de esos dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 2, que también se puede desencadenar durante el episodio de COVID, que tiene que ver con el uso de fármacos, pues en esa puede llegar a ser transitorio. Puede llegar a ser transitorio porque en la diabetes tipo 2 se juntan muchas cosas. Se junta que yo tenga una predisposición genética, que esté pasadito de peso, que no hago ejercicio, que me estoy alimentando mal y que usaron un fármaco que me elevaba el azúcar. Y que posteriormente cuando yo corrija todo lo que pueda corregir y me den tratamiento farmacológico, bien sea con insulina inyectado y luego orales, pastillas, pues yo voy a poder lograr ese control del azúcar y quizá en algún punto volver al punto previo donde yo todavía no tenía diabetes. Significa que yo tengo una predisposición a presentarla y la voy a volver a presentar si no me cuido, pero que como corregí estos factores de riesgo, que eso es chévere y eso se trata en las escuelas de diabetes, que tú muy chévere con la fundación vienen haciendo, es aprender a identificar esos factores de riesgo para decir voy a trabajar en ello y voy a reducir. Esto para diabetes tipo 2. Para diabetes tipo 1 puede pasar algo y hay que aclararlo, y es que se puede presentar el periodo de luna de miel. Si claramente la persona tiene una diabetes tipo 1 y hay una insuficiencia completa de las células, es decir, ya no hay producción de insulina y necesitamos insulina, hay un momento donde se puede reducir esas necesidades de insulina y puede llegar a ser temporal. Se le llama luna de miel porque significa que esa toxicidad del azúcar que tenía en la sangre, que estaba muy alta, la insulina la bajó, la controló y algunas células por allí que quedaban vivas, pues pudieron respirar, volver a producir insulina y funcionar. Este funcionamiento, si es realmente diabetes tipo 1 y hubo un daño y va a seguir habiendo un daño de las células, pues ellas con el tiempo van a desaparecer también. Digamos que estaban como escondidas y que se mejoraron durante un tiempo, pero luego vuelven a enfermarse y desaparecen. Y es ahí cuando tenemos al inicio uso de insulina, unas semanas o meses sin usar insulina y luego volvemos a necesitar insulina progresivamente. Por eso yo siempre les digo que hay que monitorizarnos, hay que medir el nivel de glucosa en sangre a través de glucometría, hoy tenemos sensores continuos de medición de glucosa y que tenemos que llevar un estilo de vida saludable y con esto vamos a poder mirar qué pasa. Pero Esto con el diagnóstico, ¿no, Erika? Porque sí, están los casos de los que ya son diabéticos y son los que tú me dices, no, pues ya yo vivo con diabetes, pero mira, Doc, es de que estoy como con el enfermito, como con gripa y me confirmaron que si era un COVID, el azúcar se me subió. Y esto es normal y natural porque en los procesos infecciosos, cualquier tipo, llámese infección urinaria, neumonía, infección de la piel, el nivel de glucosa se puede elevar. Ese nivel de glucosa es esperado que se eleve. Algunas otras personas no hacen elevación, sino que hacen bajones de azúcar, hipoglicemia. Entonces hay que estar preparados y monitorizar nuestro nivel de glucosa y poder ajustar nuestro tratamiento con la ayuda, eso sí, de los médicos que los vean. Yo soy médica, muchos seguro de ustedes que están conectados y tenemos una comunicación continua y constante para hacer esos ajustes en el momento que ocurrió el COVID. Y afortunadamente y gracias a Dios, los casos que hemos tenido, todos han salido súper bien, no se han hospitalizado, pero sí tuvimos que hacer ajustes en el tratamiento, ¿no? ok, Entonces es Doc. importante saberlo, Erika.
Súper. Acá me voy a ir saludando a las más de 75 personas. Tienes una lista de fans, mejor dicho, acá nos hablan de Joana Patricia, dice que tú has tratado a la mamá de ella, que primero que todo un gran saludo porque la mamita ya está en control, gracias a ti. Saluda a don Bueno, Héctor Hernando Sánchez en Apartado Antioquia. A los que hasta ahora se conectaron, reitero, vamos a estar visitándolos en varias ciudades del país, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. Vamos a estar en una gira bien bonita, dando unas jornadas de tamizaje con fondo de ojo, con algunos exámenes. Así que pendientes de las redes cuando nosotros publiquemos para que ustedes saquen o aparten su turno a la hora de ir a los eventos que vamos a hacer. A Mari Saldarriega, gracias por la información. Jairo Castillo, bueno, acá a todos un abrazo grandote, si no los menciono, igual los estoy leyendo. Pero voy a ir con unas preguntas y antes de eso pues nos vamos a ir a devolver un poquito, porque hay que ponernos en contexto. Ya estábamos hablando del COVID, de la relación de COVID y diabetes tipo 1, por qué se da, en qué escenario se da. Si les quedó preguntas, pues pregúntenos para que la información quede clara. Pero vamos a hablar de ese diagnóstico de diabetes tipo 1, Doc. ¿Por qué estoy haciendo este conectado a pesar de que como el 74% de mi población en la fundación tiene diabetes tipo 2 y prediabetes? Resulta que nos han llegado muchos casos de niños con nuevo diagnóstico de diabetes tipo 1. Y ustedes saben lo que es tener un diagnóstico y no saber qué hacer. O sea, la gente piensa, no, se murió, se me acabó la vida, ¿ya? Antiguamente, parte de uno de esos síntomas era que las hormiguitas se iban a la orina, ¿no, Doc? Y que eso sí. pero una forma muy, muy arcaica y muy artesanal, digámoslo. Los médicos la probaban, la orina a ver si estaba dulce. Exacto, Ya, menos mal que no tengo que hacer. ya no se tiene que hacer. Pero entonces hay unos síntomas que por falta de observación no los tenemos presente. Parte de esos síntomas es como el paciente baja tanto de peso, como el niño ya no está animado, no tiene esas mismas como ganas de jugar igual que los otros niños. Y yo creo que si uno está educado y empoderado, puede detectar que algo no está bien. Hablemos de esos síntomas, Doc, en cualquier edad, que la persona solamente con observación parta de que hay algo que no está normal y podríamos consultar. ¿Cuáles serían? Bien, a esto les llamamos los signos o síntomas de alarma, porque claramente indica que algo está pasando. Y se llaman de alarma porque en general tanto diabetes como hipertensión comparte que son enfermedades silenciosas. Es decir, que el daño está ocurriendo, pero tú no te das cuenta, como cuando te vacían la cuenta del banco y tú no supiste, un robo de electrónico, no te diste cuenta, no fue como que te atracaron. Ahorita vamos a como cuando nos quitan la plata, pero no del banco, sino que nos atracan en la calle terriblemente y es que yo me estoy dando cuenta de que está ocurriendo. Esos síntomas son mucha sed. Yo tengo sed constante, tengo la boca seca, yo tomo y tomo agua y mi sed es insaciable. Las personas te dicen, sí, yo tenía una sed y mira que yo tomaba agua y fuera de eso algunos no tomaban agua, tomaban gaseosa, Dios mío, que era peor, que tiene azúcar y que los ponía peor. Entonces, mucha sed. Como además hay mucha sed, también tenemos que botar ese agua y empezamos a orinar mucho porque es una forma de defenderse del cuerpo, saca el azúcar por el riñón. Entonces mi cuerpo hace lo que puede y si hay tanta azúcar la necesito sacar por el riñón, así que necesito agua, te voy a mandar la señal de tienes que tomar agua, tengo sed, y segundo, empiezo a botar ese exceso de azúcar por la orina. Entonces tengo mucha sed y mucha orinadera. Lo otro curioso es que la persona tiene hambre y come, y el niño o el adulto come y come y come, pero ustedes notan que no gana peso, que está perdiendo peso. ¿Y por qué está perdiendo peso? Porque no tiene insulina. Entonces, pérdida de peso, sed y orinadera. Y mucha hambre, polifagia. En medicina decimos las 4P. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Para aprender términos médicos y chicanear después, yo tenía la poliuria, no orinadera. Yo tenía polidipsia, no mucha sed, que es exactamente lo mismo. Entonces, esos son los 4 síntomas cardinales en la diabetes cuando tiene un nivel de glucosa muy alto, en general, unos niveles de 400, 500, que se mantienen de manera constantemente alta y sentimos esos 4 síntomas. Súper. Teniendo claro estos 4 síntomas que son las 4P, tomaron nota, voy con las preguntas de todo. Don Noé Medina, tiempo
tiempo de los tiempos sin verlo, pero gracias por conectarse, un abrazo grande. Los vamos a estar contactando, ya les dije a todos los programas nuevos que hay para que se inscriban, clubes de bienestar, ahorita vuelvo y les digo, pero voy con preguntas porque si no me extiendo. Gracias por esos saludos tan lindos, que tenemos muy buena energía, que qué felicidad, yo estoy más feliz que ustedes. Dice Andrés Leonardo Marroquín, en mi caso fui diagnosticado y presenté síntomas de diabetes después de haber contraído COVID. Sin embargo, nunca fui tratado con fármacos por COVID. Después de cambio de hábitos alimenticios y ejercicios, he venido con la glucosa controlada. ¿Se podría hablar en este caso de una asociación diabetes-COVID, Doc? Voy con las otras preguntas, ojo. Sí, bueno, pues se está estudiando esto. El COVID hasta ahora ha demostrado afectar diferentes órganos, corazón, cerebro, riñón y páncreas. Los páncreas son los productores el páncreas es el productor de la insulina, específicamente las células beta pancreáticas, entonces sí, estamos, digamos que desde el punto de vista médico, apenas recopilando información que tiene que ser de muchos lugares y de muchos sitios. Tu caso es uno y se tiene que sumar esos uno en diferentes lugares del mundo y llegar a una conclusión. Y eso lo veremos seguramente a futuro. Por ahora te puedo decir que se ha encontrado presencia del virus del COVID en el páncreas, que lo afecta, que lo inflama, y que probablemente ese sea el motivo por el cual hiciste, digamos, una hiperglicemia transitoria y no una diabetes. La diferencia entre hiperglicemia transitoria es la elevación de la glucosa que no se sostuvo en el tiempo y que tu hemoglobina glicosilada no estuvo en rango diagnóstico. Ya diabetes podría ser si la glicosilada está elevada en rango de diagnóstico, que es el examen que hacemos para diagnosticar diabetes, aparte del azúcar en ayunas. Porque existe algo que se llama la hiperglicemia de estrés. ¿Qué es eso? Pues un nivel de azúcar alto cuando tengo una enfermedad o cuando tuve un accidente grave, no del estrés emocional, ¿no? Es del estrés del cuerpo cuando hay una quemadura muy grave, un trauma muy severo. Entonces algunas personas hacen elevación. Pero si tú tuviste esa elevación con el COVID, ojo, porque a futuro puedes estar predispuesto a tener diabetes, y yo te recomiendo, así como recomiendo a todas las personas que no han tenido diabetes, es que nos cuidemos por igual, que tengamos un estilo de vida saludable. Bien, voy con preguntas, tranquilos que voy tratando de leer todas, por ahí me están pasando las preguntas también al WhatsApp para que las vea. Con calma, voy con Marisa Aldarriaga, ya voy. Voy a hacer, las preguntas que tal vez no tengan mucha relación con el tema de diabetes tipo 1 y COVID, las hago cortas para respuestas cortas, ¿listo, Doc? Y las preguntas que sí tienen que ver, pues les respondemos. Por ejemplo, Vicky Pava desde Ibagué, saludos a la gente de Ibagué, dice, buenas tardes desde la ciudad de Ibagué, mi hija tiene 11 años, ya ahorita voy contigo, Sandra desde Medellín, tengo una pregunta, hace 2 años fue diagnosticada, pero hace unos meses ha estado sintiendo adormecimiento en las mejillas y los labios. ¿A qué se debe? Acá dice Andrés Leonardo que le respondiste muy bien la pregunta, gracias. Y voy ahorita con Jairo Castillo, con Ruth Patiño, con la persona que me hablaba un poquito de la amputación de los deditos. Bueno, vamos con calma, pero tranquilos, acá vamos con todo. Bueno, el adormecimiento de las mejillas y los labios puede no tener que ver con nada, a veces son síntomas transitorios, a veces en algún momento todos tenemos como un adormecimiento en alguna zona del cuerpo que no suele ser grave. Yo siempre recomiendo ir al médico porque entonces ahí yo como médica en mi consulta reviso todo, qué estamos tomando medicamentos, si hay alguna cosa que necesitemos manejar y lo hacemos. Pero digamos que no es algo en este momento asociado a diabetes con tan poco tiempo de evolución, porque el adormecimiento de pies y manos ocurre con el paso de los años por algo que llamamos neuropatía diabética, que la diabetes tipo 1 no se va a presentar de manera tan temprana a los 2 años del diagnóstico, se requieren por lo menos 5 años de muy mal control para que empecemos a ver daños. Entonces yo simplemente te diría que la lleves al pediatra, que la evalúen, y a veces no encontramos nada y es transitorio y ya. Bien. Pero pues mejor revisar. Dice acá Lilibet Ruiz Patiño, yo tuve COVID y les voy preguntando quiénes han tenido y quiénes no han tenido COVID. Yo he estado invicta al momento, Doc. ¿Usted ya tuvo COVID? No, mira okay, que no hemos invicta. tenido en casa. Afortunado o desafortunadamente, no lo sé, pero no. Ok, Lilibet dice que tuvo COVID sumado a diabetes tipo 2, obesidad y asma, estuvo en UCI, al salir tuvo alterada la glicemia, la tiroides, ni hablar de la parte respiratoria, también desarrolló neuropatía diabética y ha sido muy difícil de afrontar porque los medicamentos para el dolor, que es la pregabalina, aumentan de peso y es imposible dejarlos porque el dolor es muy intenso. Y eso sí que es importante. Mire que ustedes acá, las personas que nos están escribiendo, las más de 75 personitas que están conectadas,
Vamos a ser conectados de neuropatía, de enfermedad arterial periférica. Estoy viendo que les llamó mucho la atención los posts que hicimos de pie diabético. Entonces vamos a hacerlos como para hacer ese recorderis, tranquilos. Pero hablemosles un poquito de ese tema del dolor y qué le podemos decir a Lilibet, porque eso tiene relación con lo que me decía acá Mari Saldarriaga, que a ella le duelen mucho las piernas, que orina demasiado, sobre todo en la noche, y se siente con la cabeza como embombada, como si fuera gripe, pero eso normalmente pasa cuando uno no está tratado bien en su diabetes. Si no estoy mal, la doctora me corregirá, pero la dejo para que responda a estas dos personitas. Bueno, hay que separar con respecto a diabetes y COVID y la presencia de las dos condiciones al tiempo, porque el COVID genera una neuropatía que, digamos, en síntomas puede ser similar a la polineuropatía diabética. La polineuropatía diabética, que es el daño del nervio por el azúcar elevado durante mucho tiempo, se presenta en personas que solo tienen diabetes. Y hemos notado que personas que tuvieron COVID, bien sea leve, moderado o severo, en las tres presentaciones, presentan neuropatía con pérdida de la fuerza en las extremidades, pueden sentir ardor, calor, parestesis, que es como sentir hormiguitas, y no sé si había hecho ya lo de la pérdida de la fuerza. Entonces, ojo, porque puede ser un síntoma. Yo tuve una paciente muy parecida en que ella tenía diabetes, tuvo COVID y le empeoró el dolor o tuvo dolor a partir de tener el COVID. Entonces fue mucho, la verdad fue más difícil manejarle el dolor neuropático, que yo pienso que no era por diabetes, sino por COVID, y quizá ese sea tu caso. Entonces yo te recomiendo que consultes a un experto o un médico, idealmente internista. Yo soy internista, recuerden que los internistas somos los pediatras de los adultos, adolescentes y adultos, hasta al fin de los días nosotros los internistas lo vemos. Idealmente que además tenga alguna formación en diabetes sería lo mejor. Eso por un lado. Y la segunda pregunta era la sensación de ardor y quemazón en aquella persona que solo tiene diabetes en los pies. Esa probablemente corresponda a solo una polineuropatía diabética, que es la forma de decir médicamente que nuestros nervios al final de las piernitas, en los pies y en los dedos, se han visto afectados por el azúcar alta, y digamos que es como un cablecito eléctrico que se dañó la parte del cable que protegía, el caucho que lo protegía, y ahorita sentimos ardor, quemazón o adormecimiento. Esto se puede manejar con un buen control del azúcar y con fármacos específicos para ese tipo de dolor. No sirve cualquier medicamento. Nuevamente aquí repito, es importante ir a alguien que maneje el tema y sea un experto en el tema. Porque los médicos generales tienen que manejar mucha información y muchas cosas, y la verdad que lo hacen muy bien con todo lo que hay que hacer, pero para eso existen las especialidades en la medicina. Entonces es muy importante que consulten, si son adultos o adolescentes digamos más de 15, a un internista, pero si son personas de menos de 15 años, que consulten a un pediatra inicialmente para que les indiquen qué hacer, qué exámenes, cómo seguir. Súper. Hablamos de síntomas en diabetes tipo 1, vamos con dos preguntas cortas, respuestas cortas, que son la de Jairo Castillo y Ángel Viatela. Los estamos viendo, los estoy leyendo, gracias. Jairo dice, el cambio de color del cuello es un síntoma de resistencia a la insulina, eso tiene un nombre y le vamos a explicar. Y Ángel Viatela dice, ¿puede explicar por qué se menciona la diabetes como una enfermedad crónica inflamatoria? Y si no es mucha molestia, mi querida Doc, que veo que estás tomando nota, me encanta esa pilera. Entonces, vamos a decir por qué le gusta al COVID la inflamación. Porque resulta que ustedes ya lo sabían, ya lo hemos hablado en los conectados, pero cuando inició el COVID, la pandemia, pues la población que más se protegió fue la de obesidad y la de diabetes. Ellos fueron población que bajo resolución y bajo cualquier circunstancia estaban más protegidos mientras llegaba la vacunación masiva. Entonces vamos a aprovechar y le respondemos esto a estas dos personas, Doc. Muy bien, Jairo. El color oscuro en el borde del cuello se le llama acantosis nigricans, ese es el nombre médico. Y yo les digo a mis pacientes en consulta que es una forma de tu páncreas pedirte auxilio y ayuda a decirte, venga, baje de peso, coma mejor, mire que yo estoy sufriendo, y te voy a mandar este borde oscuro acá alrededor del cuello, que sale con otras pequeñas como verruguitas que le llamamos acrocordomas. El borde oscuro y esas pequeñas verruguitas negritas, acrocordomas, son signos de resistencia periférica a la insulina, que nada más que significa que tienes un mayor riesgo de diabetes, así que a modificar estilos de vida. Perfecto. Y Ángel nos preguntó la asociación entre obesidad... ¿Por qué se puede mencionar que la diabetes es una enfermedad crónica inflamatoria? Sino que yo veo que ahí es la oportunidad de decirles por qué se relaciona esa inflamación con que al COVID le guste más a esos pacientes, ¿ya? Bien,
Obesidad y diabetes, obesidad es una enfermedad también, quiero aclararlo porque algunas personas piensan que es que son desjuiciados. No, obesidad es una enfermedad, tal como diabetes, y son procesos inflamatorios crónicos porque nosotros médicamente medimos unos niveles en sangre que me dicen si hay inflamación o no, y ellos salen positivos tanto en diabetes como en obesidad. Y con respecto al COVID, él va a actuar a través de unos receptores, llamemos esos receptores como unas chapas específicas que necesitan unas llaves únicas que funcionan. Y esas llaves que necesita el COVID para entrar a ciertas células están más expresadas en los procesos inflamatorios crónicos, es decir, en la diabetes, en la obesidad, en la hipertensión. Pero sobre todo en COVID se vio que era primero obesidad, segundo diabetes y hipertensión allí tercera. Entonces digamos que ese proceso inflamatorio y es que mi cuerpo está inflamado porque el nivel de azúcar es tóxico e inflama mi cuerpo, y la obesidad cuando tengo exceso de peso también es tóxica y daña mi cuerpo, hace que se expresen más estas chapas, llamémoslas así, que van a hacer que estas llaves que el COVID trae tenga más lugares donde entrar y me inflame todavía más. Trato de explicarlo de manera muy sencilla porque digamos que los términos médicos serían muy complejos con el nombre aburrido. Entonces hagámoslo práctico. Espero que ahí me hayan entendido. Sí, no, se entendió, ¿le entendieron? Yo les pregunto, acabamos preguntando. Sí. Han llegado varias preguntitas, vamos a tratar como de hacer el paneo general porque estábamos hablando de diabetes tipo 1 y mire que hice la gran invitación a que todas las personitas, mamás y demás que preguntaran, aprovecharan al lado que le preguntaran, pero usted no deje de mencionarnos las cosas importantes alrededor de diabetes tipo 1. Ya hablamos síntomas de cómo darse cuenta, pero ahorita vamos a hablar de, ok, ya supimos que sí tenía diabetes tipo 1, ¿qué voy a hacer? Entonces vamos a hablar de eso, pero vamos a responder por acá. Vamos con Socorro Bonilla. Yo tuve COVID el 12 de enero del 2022, he sufrido siempre los pies hinchados, pero he notado que mi pierna izquierda se está hinchando demasiado y permanentemente. Pudo ser el COVID, pudo ser la vacuna. Acá hay que hacer un paréntesis, que en parte fue la dificultad de encontrar a un doctor o doctora que viniera y nos explicara, porque decían, no, Erika, es que ahora todo el mundo dice, me duele el brazo, eso fue COVID, tengo fiebre, eso fue COVID. Entonces, claro, le han ameritado al COVID una cantidad de síntomas que por eso muchos médicos me dijeron, yo paso esta vez, no sé qué, y gracias, doc, que estás acá respondiéndonos. Pero, ¿qué le podemos decir a ella? Bueno, es importante siempre cuando nos pasen este tipo de cosas que no busquemos en internet, sino que busquemos nuevamente un médico porque puede no tener que ver nada con el COVID ni con la diabetes y puede presentarse algo que se llama un trombo en la pierna, un trombo venoso que puede generar hinchazón localizada en una piernita, puede haber un proceso infeccioso, algo que llamamos celulitis burisipela. Cada caso es diferente, a veces no encontramos mayores cosas en la pierna, pero podemos encontrar algo en el abdomen. Entonces, yo en ese tipo de casos sí recomiendo más bien consultar, porque aquí no solamente se trata de escuchar los síntomas, sino de examinar, revisar y ver qué está pasando para que encontremos, ¿vale? Siempre consultar, es muy importante eso. Bien, acá, ahorita que estábamos hablando de obesidad, que la doctora hacía la aclaración, óigase bien que obesidad también es una enfermedad y debemos de considerarlo así. Recuerden, pero al final les voy a volver a recalcar el mensaje que iniciamos este año, el programa tan esperado de escuelas de obesidad para las personas solo con obesidad y con sobrepeso, y va a estar buenísimo porque tenemos un pool de profesionales médicos, deportólogos, nutricionistas y demás que los van a acompañar en todo el proceso, así que va a estar súper chévere. Pero Doc, ya que vamos a entrar al tema del tratamiento, por acá nos preguntaban algo sobre un medicamento que es metformina. Entonces dice Marta Meneses que ella estaba muy pendiente. ¿Cómo estás, Marta? Dice, el uso continuo y por muchos años de la insulina inyectable y la metformina traería efectos secundarios. ¿Cuáles serían y qué qué podría ocasionar? Y lo digo en este instante para empezar a hablar del tratamiento, Doc. De eso que le mencionaba, o sea, si el que nos está viendo llegó porque, ay, madre, o sea, hace poquito me diagnosticaron diabetes tipo 1, no sé qué hacer, cómo se trata, no sé cómo aplicarme la insulina. Bueno, en fin, acá hay unas escuelas de diabetes donde ustedes pueden estudiar, pero aprovechen a la doctora y pregúntenle. Entonces, Doc, de la metformina hay muchos mitos alrededor, pero también hay mucha ciencia que incluso dice que es uno de los medicamentos más seguros y que tiene relación con el alargar la vida de los seres humanos. Lo leí últimamente, así que estoy encantada.
Ah, me siento con otra experta, qué bien, te veo bien, Erika. Muy bien. Gracias, Doc. Bueno, a Marta, un saludo grandote a don Félix, que es el papá de Marta, al cual he atendido durante muchos años. ¿Qué les cuento? Bueno, primero que la insulina, como yo siempre les digo, no es un descubrimiento del ser humano, sino que hace parte de nuestro cuerpo. Fuimos capaces, el descubrimiento fue que fuimos capaces de copiarla hace apenas 100 años, pero hace parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si algo está en nuestro cuerpo, ¿nos hace daño? No, no nos hace daño. La insulina hace parte de nuestro cuerpo, es benéfica, desinflama, ayuda a que nos mejoremos y nos sintamos bien. O sea, no hay problema. Muchas personas que nos estarán escuchando que tienen hijos con diabetes tipo 1 o esposos como yo, mi esposo tiene diabetes desde los 9 años y tiene 45 años y usa insulina y está divino. Yo lo veo precioso, no tiene ningún problema, está re bien. Ahora metformina. Metformina ya es un fármaco, un producto químico encontrado por el ser humano, descubierto y estudiado, que se ha visto que tiene muchísimas cosas, entre ellas propiedades antiinflamatorias. Miren que dijimos que diabetes y obesidad era una enfermedad inflamatoria. Pues la metformina ayuda a desinflamar. Y sí, Erika tiene razón, se ha descubierto que inclusive tiene propiedades antienvejecimiento debido a que reduce ese proceso inflamatorio. Este se puede usar inclusive en mujeres en embarazo, tenemos autorización de usarlas en niños más o menos de 10, 11 años que tenemos, pensamos en diabetes tipo 2, en mujeres con ovario poliquístico que no son diabéticas para mejorar la probabilidad de embarazo, en aquellas personas con prediabetes que todavía no están con diabetes y tiene ese bordecito oscuro acá y ya le podemos dar medicamento. Solamente hay que saber que ella tiene unas indicaciones y unas contraindicaciones, que eso siempre es importante, ir al médico. Yo sé que Marta siempre ha sido muy pilosa y siempre ha investigado y ha mirado, y sobre todo acá yo siempre les digo, siempre hay que ir a preguntar al que más sabe, porque a veces miramos en internet y nos dan unas cosas que, uy, no tiene nada que ver, en internet O uno nos puede poner asustamos. cualquier cosa. Entonces que preguntemos siempre a un médico idealmente experto en el tema para que les explique y saque todas las dudas. Entonces, tranquila Marta, metformina no es mala, no pasa nada si la usamos con el tiempo. Importante solamente para aquellos que la usan, que midamos niveles de vitamina B12, que a veces se disminuye y tenemos que suplementarla, pero ya está. Incluso yo creo que esa respuesta le sirve mucho a Marisa Aldarriaga, que nos decía que le dolía mucho las piernas, que orinaba en la noche y que sentía como la cabeza embombada. Y yo creo, Doc, que ahí vale la pena preguntarse, ¿se están ya tratando? ¿Cómo se están tratando? ¿No? ¿Cuál es su tratamiento actual para saber si hay que ajustarlo o no? Porque es que los medicamentos responden, pero hay adicional a eso otros componentes como la salud emocional y como la salud nutricional del paciente, que si no están bien, pues no va a hacer que funcione la otra terapia farmacológica. Hablemos entonces de ese tratamiento. Para los que llegaron nuevos, para las personas que están en este momento con diabetes tipo 1, en este momento, de la semana pasada tengo 4 mamás, todas estaban recién, unos con sus hijas hospitalizadas por cetoacidosis. Entonces, ¿cuál es esa ruta que empieza el paciente? Primero es decirles a esas mamitas que están estresadas ahora, que ellas no tienen la culpa de nada. No hubo algún error que cometieron, ellas no le transmitieron la diabetes, porque hay unas que se angustian mucho y dicen, ¿yo qué hice mal? ¿Yo qué error cometí? ¿Qué pude haber hecho? ¿Será que le di demasiado dulce? ¿Será que le faltó verdura? Bueno, la diabetes tipo 1, no sabemos exactamente qué pasa, hay algún proceso previo, infeccioso, puede ser o no visto, como lo del COVID ahora que he notado, pero otros muchos virus lo generan y aparece la diabetes. Entonces, primero tranquilidad en que ustedes no tienen la culpa de nada, pero sí van a tener la culpa de guiarlos por el buen camino. Como toda madre necesita enseñar a sus hijos muchas cosas sobre la vida y cómo hacer las cosas mejor, pues miren que la diabetes nos va a imponer varias cosas, que digo nos va a imponer porque si no lo hacemos van a terminar con complicaciones, pero que si las hacemos les va a ir bien. Disciplina, algo que todos necesitamos aprender. Conductas de vida saludables, vamos a enseñarles a nuestros hijos, a todas las personas que viven alrededor nuestro, tengan o no tengan diabetes, vivan o no con ella, que hay que comer saludable, que el azúcar no es necesaria, que no necesitamos panela, que el azúcar no es mala porque sea blanca, es que en la naturaleza mi Dios dejó la caña, no dejó el azúcar ni la panela, eso es procesado por el ser humano. Que necesitamos comer verduras y ensaladas todos los días, que necesitamos hacer ejercicio y que en la diabetes tipo 1 además van a tener que aprender a hacer otras cosas más. Yo pienso que eso les va a generar más conexiones neuronales. ¿Qué significa eso? Mayor inteligencia, van a tener que aprender
a que si yo como ciertos alimentos que tienen carbohidratos, voy a tener que corregirme con insulina. Digamos que es un desafío y que yo toda en la vida tengo que aprender a verlo. Un lado, quiero ver si les voy a ver el lado positivo o el lado negativo. Entonces, por eso es que dicen que algunas personas ven el vaso medio lleno y el otro lo ven medio vacío. Yo pienso que de cada situación que es difícil, quisiéramos que nuestros hijos no tuvieran diabetes o nuestras familias no tuvieran diabetes, pero la tienen. Entonces ahora nos toca convivir con ella y hacer de ella la mejor compañía. Diabetes en positivo. Cada vez veo más información de eso y me encanta. Y es que la diabetes también puede ser algo positivo en nuestras vidas y convirtámoslo en eso. Entonces, tranquilas, no están solas, hay grupos, nosotros en Caneiva tenemos un grupo de soporte para personas donde podemos ofrecer insulinas, dispositivos, digamos, de que sin tiritas, alguna pregunta. Entonces, no están solos, fundaciones como la tuya ayudan mucho y que, digamos, es algo que va a ser para toda la vida, pero que ellas tienen que encaminarla hasta que ellos ya sean adolescentes y luego sean adultos y ellos se encarguen de su condición, como lo hacen a mi esposo, que yo sé que mi suegra tuvo que hacerlo al inicio con él cuando era un niño y luego él lo llevó solo durante toda su vida. Porque mi esposo tiene 45 años y solamente se casó conmigo hace 10. O sea que él manejó su diabetes durante más de 20 años y lo ha hecho muy bien. Entonces, sé que puede. Bien, esto es más como manera de consejo, pero entonces tratamientos, vamos con la parte farmacológica, porque en diabetes tipo 1 sí o sí pues se requiere la insulina. Entonces acá muchas veces la gente dice, no, ¿será que con una agüita de papaya, con una agüita de no sé? No, no funcionan las agüitas. La diabetes tipo 1 se trata, no se puede prevenir. Entonces vamos a hablar de eso puntualmente, mi querida Doc, para que hablemos de los tipos de insulina, cuándo varían, cuáles son las insulinas de larga acción, las de corta acción, un poco diferenciar esos términos, porque acá la gente está preguntando, bueno, Doc, ¿nos podría explicar qué es esa metformina compuesta? ¿Nos puede explicar brevemente qué es cetoacidosis, qué es luna de miel? Son esos términos que, ojo, ella va a ser muy pragmática, para que ustedes también tomen nota y lo tengan presente, que cuando les digan esos términos ustedes digan, perdón, ¿qué es eso? No, sino que ustedes ya están absolutamente en contexto. Bueno, Doc, entonces empezamos por los términos. ¿Qué es luna de miel? Que ya lo habías explicado al principio. ¿Qué es cetoacidosis? Y vamos con tratamiento. Bueno, hablemos primero de cetoacidosis porque es lo primero que ocurre. La cetoacidosis es cuando yo debuto, y se llama debut porque antes no tenía ningún mayores síntomas y de un momento a otro pues estoy gravemente enfermo. Dijimos que podíamos tener los síntomas de orinadera, sed, muchas ganas de comer y pérdida de peso y ahí me pongo gravemente enfermo. No como, me duele el estómago, puedo perder el conocimiento y ahí entro en un coma y eso es una cetoacidosis. La cetoacidosis puede ser con coma, es decir, pérdida del conocimiento o sin coma, sin pérdida del conocimiento. Pero yo me siento gravemente enfermo, tengo náusea, vomito lo que como, puedo tener dolor abdominal y voy al médico y me encuentran el azúcar en 400, 500, 600, 1000, muy elevado. Y entonces ahí el médico dice, tienes una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis y en la diabetes tipo 1 siempre se maneja con insulina. Cuando yo tengo una diabetes tipo 1, inicialmente puedo necesitar insulina durante un periodo, cuando se recupera un poco de ese azúcar tan alta que bajó, algunas células que quedaron vivas empiezan a producir insulina en nuestro cuerpo y ya no necesitamos insulina. A ese periodo le llamamos luna de miel. Luna de miel es el momento en que las parejas se llevan de la mejor manera porque están explorándose y conociéndose, ¿cierto? Entonces digamos que ahí pasa lo mismo, que la insulina que se usó ya hizo que la célula se sintiera mejor y ya empieza a dar lo mejor de sí durante un tiempo. Y se llama luna de miel porque se acaba. Y hay un periodo en que no necesitas insulina y luego vuelves a necesitar. Para tratar la diabetes tipo 1, entonces vamos a necesitar insulinas. Las insulinas, como dijimos, hacen parte de nuestro cuerpo, pero como nosotros como humanos no las podemos copiar igualitas porque no somos igual a Dios y esa insulina actúa muy corto tiempo y nosotros necesitamos como medicamento hacerla que funcione un poco diferente porque no podemos estar inyectando cada nada, ¿cierto? Entonces aparecen los dos tipos de insulina, las insulinas de acción prolongada y las insulinas de acción rápida. Yo lo explico que es como cuando usted va a cocinar con leña. Para prender el fogón que necesita, pues un chamizo o algo que no sea muy grueso, esa es una insulina de acción rápida. Significa que yo le pongo candela y ya se me enciende rápidamente, pero se me agota rápidamente. Es decir, que cuando aplico la insulina de acción rápida, empieza a actuar en los 15 minutos, a la hora está con toda trabajando, hace su pico de acción y a las 3 horas desaparece. Ella es muy buena trabajadora, pero en poco tiempo, no la ponga para mucho tiempo, ella es de carreras cortas, corre los 100 metros así. O sea que esa se toma ¿cuándo? ¿Se pone cuándo? La insulina de acción rápida, por lo tanto,
tenemos que aplicarla con cada comida. ¿Por qué? Porque cuando yo como mi azúcar sube y necesito que la insulina también suba. Porque la insulina es la que se va a encargar de coger toda esa azúcar y decirle, venga, 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 venga para acá, venga, entra a la célula, no se vaya, que aquí tenemos trabajo, no se vaya la sangre a hacer nada, venga que yo le tengo trabajito acá. Y la pongo a trabajar ese azúcar dentro de las células y es así como esas personas que habían perdido peso por azúcar alta empiezan a recuperar. Entonces la insulina de acción rápida se aplica antes de desayuno, antes de almuerzo y antes de cena. Apenas me siente a comer durante la comida o apenas termine. Estas últimas insulinas de acción rápida, que son las más nuevas, las ultra rápidas le llamamos, no se aplican con 30 minutos de anticipación, sino que se aplican justo cuando vamos a comer. Entonces ahí ya pasaríamos a las insulinas de acción prolongada, que es esa insulina que necesitamos para evitar que el azúcar se nos suba en la noche cuando ya no hemos comido nada y cuando amanecemos en la mañana en ayunas. Esto es porque de manera natural nuestro páncreas se encarga de producir un poquito de insulina en la noche, pero pues como el páncreas ya las células que funcionaban ya no producen, entonces vamos a usar esa insulina que cuando yo la aplico es como un leño grueso, tarda en prender, o sea que yo la aplico y a las 2 horas apenas ella arranca a trabajar. Pero eso sí les cuento, ella arranca a trabajar, es muy buena trabajadora, trabaja 24 horas en algún tipo de insulina y las ultra prolongadas trabajan 36 horas y 48 horas. Doc, wait. Señora. Calma, respiremos. Respiremos para digerir esta información. Entonces, insulinas de acción rápida, insulinas de acción lenta. Como dice la doctora, unas trabajan muy bien pero despacio, nos van a durar más de 24 horas y las otras son para el intermedio de las comidas, desayuno, almuerzo, comida y trabajan rápido, suben a los 15 minutos el pico y vuelven a descender. Entonces vamos a recordarles porque claro, háganme el favor y miren allá y relacionen porque si de pronto ustedes están muy nuevos en el tema pues no asocian cuál es la una y cuál es la otra. Entonces hablemos de esas rápidas que suben esos picos rápidos y que los utilizamos para qué. Entonces, ¿cuáles son? Dentro de las que hay comercialmente. Bien, a ver, por colores, digamos la Novo Rápida es la naranjadita, la Pidra es la azulita, y la Humalog es una azulita como con rojito. Le digo los colores porque muchas personas relacionan los colores con la insulina. ¿Sí? Tienen nombres genéricos y nombres comerciales, por eso es tan difícil darles todos los nombres porque seguramente se van a confundir. Como toda esta información es nueva y es mucha, hoy en día Internet nos da la posibilidad de encontrar allí rápidamente. Entonces pones el nombre de la insulina, pones insulinas rápidas y buscas tu insulina a ver si aparece allí. Y esa es la que el médico te dijo, aplícatela con cada comida e inclusive a veces cuando vamos a merendar. ¿Sí? Entonces está Humalog, Novo Rapid y Apidra. Esos son los 3 nombres de las que tenemos actualmente en Colombia. Y en general en el mundo, ¿no? Okay. ¿Y de acción lenta? Las de acción lenta, bueno, esa ya está más larga. Porque digamos que tenemos, no mencioné la cristalina, que es una insulina viejísima del siglo pasado, pero que algunas personas pueden no creas que me llega gente con cristalina de Yopal, me llega gente venezolana con cristalina, entonces importante, esa es una pregunta, mi Linda. Cuando ya me digas esta respuesta de cuáles son las de larga acción, ¿cómo podrían reemplazar las personas la de cristalina, por si acaso? Bueno. Bien, bueno, las insulinas de acción rápida, entonces tenemos una que no alcanza a ser rápida, pero que mencionémosla de una vez, que es la NPH, que es una acción intermedia porque dura más o menos unas 14 horas, por eso se aplica casi siempre 2 veces al día. Ella es antigua, es lechosa, viene también del siglo pasado, y para este nuevo siglo ya tenemos la Lantus, que es como la más conocida, que es la insulina glargina. Tenemos la insulina Levemir, que es de color verde, la Lantus es gris como con una tirita levita, la Levemir es verde, que es insulina de Temir, y luego tenemos las ultraprolongadas, que son un tipo de insulina de acción prolongada, pero más larga todavía, que tenemos la insulina Toujeo, que es una glargina concentrada, que ya dura 36 horas, y tenemos Tresiba, que es insulina de Gludec, que actúa hasta 48 horas. Ojo, no por eso significa que la apliquemos a las 36 y a las 48. Todas ellas se aplican cada 24 horas, exceptuando NPH, que se aplica 2 hasta 3 veces al día, y Levemir, que también se considera una insulina un poco intermedia porque la podemos usar en 1 dosis al día o 2 dosis al día. Bueno, estos datos, como dice la doctora, es mejor irlos buscando en internet porque a cada uno de ustedes le dieron una formulación diferente. Entonces las vamos asociando, pero por lo pronto lo importante es que ustedes sepan que hay unas de acción rápida y unas de acción lenta. Y que hay una que me llama mucho la atención, que es de Gludec, que es muy segura para eventos que son muy frecuentes como las hipoglucemias, sobre todo en población con diabetes tipo 1 de hipoglucemias nocturnas.
Yo sé que muchas mamás, jóvenes, personas que nos están viendo acá han lidiado con este tema. Hablemos de las hipoglucemias, Doc, y voy saludando a don Ramiro Calderón, que hace mucho no los veía, no me veía y no saludábamos, así que bienvenido. Andrés Marroquín dice que ha sido un conectado muy bueno, que gracias por todo lo que hacen por nosotros. Y Paola Pinto y Estrada Alexander tienen dos preguntas chéveres, Doc, que tienen que ver con el tema. Perdóneme que yo la voy cogiendo acá como a quemar ropa, pero es que el tiempo es tan cortico que uno quiere aprovecharlo al máximo. Dice Paola Pinto que su hijo tiene 2 años, que le dio COVID y a los 4 días le diagnosticaron diabetes tipo 1. Últimamente se la pasa con hiperglucemia al aplicar la insulina rápida. Pasan 2 horas y sigue con el azúcar alta. ¿Cuánto tiempo debería esperar para que se le regule el azúcar? Y esto era algo que estábamos hablando al principio, Doc. Recuerda que al principio mencionaba la cantidad de pacientes que llegan porque tienen un escenario sostenido de hiperglucemias. ¿Qué poder hacer? Me parece genial que ella ya haya podido preguntar. Vamos a responderle eso ahorita, Paola. Y Alexander dice, ¿cómo saber entonces si el cuerpo no requiere insulina por algún periodo? Él lo dice por lo que tú estabas hablando del efecto de luna de miel, ¿ya? Entonces, perdóneme, ahí vamos con calma, con calma. Doña Girmita Gómez, ¿cómo estás? Bienvenida. Y vamos respondiendo. Ahorita voy con Dianita Giraldo. Un segundo, pero trata de evacuar estas preguntas, Doc. Sí, me copiaste. Vamos a arrancar con la mami que tiene su niño con diabetes tipo 1 y está preocupada, que pienso yo que es como lo más importante. Sí. Entonces, el azúcar alta en los niños, digamos que 2 horas después de comer esperamos que tenga, dependiendo de la edad, de menos de 180 o menos de 200 después de comer, 2 horas después de comer. Hay que mirar qué le estás dando de comer, mamá, porque si le estás dando alimentos que tienen muchas harinas, se le va a subir mucho el azúcar. Necesita de pronto una mayor cantidad de insulina rápida. Y tienes que mirar cómo la estás almacenando esa insulina dentro de la nevera. En climas calientes, la insulina que está en uso tiene que estar dentro de la nevera. En climas fríos, que digamos la temperatura no sube sino hasta 21 o 22 grados, puede esa insulina que está en uso estar fuera de la nevera. La demás va dentro de la nevera porque el calor las daña. Entonces tenemos que aplicarla de manera correcta. Esto es muy importante, la técnica de aplicación parece una bobada, pero hay que revisar todo. Yo, pues, como les dije antes, no solo soy experta en el tema, sino que vivo acá con mi esposo y hemos tenido momentos en que eso ocurrió y tenía que ver con que la aguja era muy corta, la técnica fue inadecuada, la insulina se nos dañó y todo lo tenemos que revisar. Tú estás empezando, lo cual hace un poco más difícil, pero sé que te vas a volver una dura y que vas a poder resolver muchas cosas. Apóyate mucho en tu médico y la insulina, la forma de aplicar es totalmente recta, debe hacer un ángulo de 90 grados, ¿sí? Así con la piel, debe entrar toda la aguja para los niños es de 4 milímetros. Si es un niño pequeño, porque no sé la edad, tiene que hacer pliegue, seguramente. Algunos, si son más pequeños, tiene que ir en diagonal la aguja. Esa técnica de aplicación es importante que la discutas con tu médico. Y yo te diría que por ahora no les des tantas harinas, arroz, papa, yuca, arepa, plátano. No que no le des, sino que no le des tanta. Le des verduras, ensaladas, carne, pollo, huevo, pescado, que son proteínas que ayudan a regular el azúcar. Y que aumentes en 1 unidad la cantidad de insulina con la comida para que a las 2 horas después se baje. Pero ojo, el azúcar debe estar de 200 para abajo. Si tiene 205, 210 no es tan grave. Si está quedando en 300, 400 necesita un poquito más de dosis. Algunos lapiceros pediátricos permiten subir 0.5 unidades porque, vuelvo y repito, no sé la edad. Esto es muy importante discutirlo con el médico, ¿no? Okay. Pasando a la segunda pregunta de cómo hacer saber si yo estoy en luna de miel. Muy sencillo. Hay que medirse el azúcar. Cuando yo uso insulina me debo medir y si yo veo que estoy haciendo bajones de azúcar, que bajones de azúcar es cuando el azúcar está a menos de 70, la indicación es que esa insulina basal, la que me aplico de acción larga, la Lantus o Toujeo o Tresiba, la apliquemos con menor dosis. Y si estoy haciendo bajones de azúcar 2 horas después de comer, repito que bajón de azúcar es menos de 70, entonces también debo bajarle de 1 a 2 unidades. Y luego la persona o la mamá me dice, porque tengo algunos niños, digamos 10, 12 añitos a los que veo y me dicen, no, mire doctora, que le puse 1 unidad y hizo hipoglicemia, entonces ya la siguiente no la apliqué. Le digo, perfecto mamá, está perfecto, eso es lo que voy a hacer, no hay que ponerla. Cuando solo estamos con insulina basal o usamos basal más bolitos y estamos haciendo hipoglicemias nocturnas, tenemos la oportunidad de usar insulinas ultraprolongadas como la Toujeo o la Tresiba, que ambas tienen esa capacidad, ¿no? Y que eso sí es importante que lo discutan con su médico en consulta para que les guíe y les diga cuál es el mejor medicamento. A veces es que no estamos teniendo una merienda nocturna, a veces es que hicimos ejercicio a la noche y no comimos nada más.
A veces saltamos la cena y eso estaba mal. Entonces esas bajones de azúcar lo que necesitan es mejorar eso. Pero si es por insulina, hay que cambiarla a una de acción más prolongada para hablar un poquito de hipoglicemias e insulinas prolongadas. Hipoglucemias nocturnas, Doc. Sí, hipoglicemias nocturnas. Entonces, para las nocturnas hacemos el ajuste con la insulina prolongada, que hablamos que son la Toujeo y la Tresiba, las dos opciones que tenemos, pero que si tenemos hipoglicemias nocturnas es usualmente después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ahí la catalogamos como nocturnas, entonces es importante que estemos cenando, que si hacemos ejercicio comamos una merienda, que si hicimos una corrección de insulina rápida, comamos, porque a veces nos corregimos y no comemos o comemos la mitad de lo que íbamos a comer y eso nos genera una hipoglicemia en la noche sin que sea causa de la insulina basal. Porque es importante entender que esa insulina prolongada o basal regula el azúcar principalmente en ayunas y por eso las hipoglicemias nocturnas se tienen que manejar con la insulina basal, no tanto con la rápida. Muy no bien. sé si quedó claro ese concepto. Les preguntamos si quedó claro, porque acá todo el mundo nos ha dicho que está súper claro, que muchas gracias por el conectado porque ha sido de mucha información muy útil. Acá tengo a Diana Giraldo y me dice que desde su debut la hija de ella usa insulina Lantus por la noche a las 8, pero que recientemente le dijeron que la insulina lenta era mejor ponerla en la mañana. Y yo tengo varios pacientes con ese cuestionamiento, mi doc, que si la insulina lenta es mejor por la noche o por la mañana, entonces una pregunta, y que ella utiliza Pidra, pero que le dicen que es mala para el organismo, que es mejor la Sparta. ¿Qué tan cierto es? Aprovechemos y rompemos mitos, porque ya dijimos que la insulina no era mala, ya hablamos de la metformina incluso como una medicina milagrosamente elaborada para la belleza y para la juventud o el prolongamiento de la vida. Pero hablemos de esa de esos dos cuestionamientos que hace Diana Giraldo. Es importante saber que esas nuevas insulinas, como la Lantus, la Degludec, la Toujeo, todas las insulinas prolongadas, pueden ponerse en cualquier horario durante el día, mañana, tarde o noche. Es importante recordar que debe aplicarse en el mismo horario. Lo que pasa es que años atrás la NPH se tenía que arrancar en la noche y el segundo bolo se ponía a la mañana y allí algunas personas decían, es mejor poner la insulina basal a la noche. Pero cuando empezaron a presentar hipoglicemias, esas personas con insulinas como la Lantus dijeron, no, pues cambiémosla de horario, quitémosla de la noche y pongámosla en la mañana a ver qué pasa. Lo que uno ve en la práctica diaria es que no hay muchos cambios, que cuando hay diabetes tipo 1, las hipoglicemias hacen parte del día a día. Y nos dice, bueno, pero si el problema es que tiene el azúcar alta, ¿por qué se le baja? Bueno, pues porque el tratamiento hace eso, puede bajarla por debajo de lo normal. Entonces, yo lo que hago en mi consulta es que lo discutimos con la persona enfrente y le digo, bueno, ¿a qué horario te queda mejor? Pero realmente si ustedes estaban en la noche y quieren intentar pasarla a la mañana para ver si hay menos hipoglicemias, adelante, háganlo. No hay lío, no va a pasar nada. Pueden cambiarla a la mañana o a la noche, inclusive a la tarde. Lo importante de en adelante es que traten de ponerla en el mismo horario, ¿sí? Okay. Y con respecto a las insulinas rápidas, que sea Pidra o la Aspártica, que la Novorapid o la Humalog es mejor. No, mire, todas son iguales. Los estudios demuestran que son exactamente iguales. Okay. Son producidas de diferentes laboratorios, pero tienen los mismos beneficios. Okay. A ver, de pronto que la Novorapid, que la naranjadita, tiene estudios en embarazadas, que la Pidra no tiene estudios en embarazadas, pero pues, digamos, no se han hecho unos estudios más, no significa que le hagan daño al bebé. Pero en población pediátrica, adulta y geriátrica, todas se han estudiado y responden muy bien, tranquilas. Perfecto. Si la rotan de una a otra, no hay lío, pueden cambiarla. Lo ideal es que tengamos una, pero si se nos acabó una y el doctor nos cambió a otra porque era la que había, realmente no va a pasar mayor cosa en cuanto a rapidez. Bien, entonces vamos con conclusiones, mi doc, porque si no acá nos quedaríamos toda la noche y yo sé que siempre habrán más y más preguntas, pero quiero felicitar a Edith Munar González porque dice excelente lo que nos dice la doctora y cabe recalcar de no reusar las agujas y de rotar siempre los sitios de aplicación para mejorar la efectividad de la insulina. Esa es una paciente juiciosa y empoderada. Muy bien. Pero entonces vamos con las conclusiones, Doc. Hemos tenido un conectado súper chévere. Desde ya te voy a ir preguntando para que lo pienses cuándo quieres volver a los conectados y qué tema quieres hablar. Porque entre otras cosas, la doctora ama la repostería, la pastelería y ella hace unas cosas deliciosas. Un día me enviarás acá la muestra porque esa sí no la he probado.
para que les enseñemos a ellos a hacer estos postres saludables. Entonces vamos a tener un conectado de Stop Doc con mucho tiempo de antelación, yo la voy a agendar, no se preocupe. Entonces, conclusiones. Hablamos en principio de la relación de COVID y diabetes. ¿Podemos dar dos conclusiones claras y contundentes? ¿Cuáles serían? Bueno, que el COVID puede estar o no en relación con la diabetes tipo 1 en hacer que se presente. Puede o no, quiero decir que falta evidencia. Esa es la primera conclusión, pero que por ahora parece haberla. Y la segunda, que aquellos que tienen diabetes cuando tienen COVID van a presentar niveles más altos de glucosa, la mayoría de ellos, más no todos. Esas serían mis dos conclusiones más importantes. Muy bien. Luego de que hablamos de la relación del COVID y la diabetes, entonces hablamos de diabetes tipo 1. ¿Por qué habíamos hablado de diabetes tipo 1? Porque empezaron a llegarnos muchos casos acá en la fundación, sobre todo población migrante, con niños ya en cetoacidosis o jóvenes en cetoacidosis, y sabemos lo difícil que es enfrentar este diagnóstico, pero calma, porque dos cosas: uno, no están solos, cuentan con nosotros, y dos, es un proceso de aprendizaje. Conclusiones: la primera, educarse, aprender cómo convivir con la diabetes, porque yo creo que una gran conclusión que nos deja la diabetes es que es una oportunidad, y es una oportunidad para cambiar estilos de vida, para vivir de manera más saludable. Si quiere, Doc, me ayuda con otra conclusión en ese punto. En diabetes tipo 1 en el debut, que tranquilas, que después de la tormenta viene la calma, que uno cree que no va a pasar. Necesitan buscar apoyo de personas que sepan muy bien. El vecino no sabe, por favor, busquen médicos especialistas. Si el vecino es médico especialista, adelante. Busquen sociedades serias que les ayuden a manejarlo. Busquen en sitios en internet que sean realmente serios y que les enseñen a manejar diabetes tipo 1, porque hay muchas cosas hoy online, pero tienen que buscar sitios que tengan un respaldo científico importante, porque van a aparecer aquellos que les van a decir que no se pongan la insulina, que se tomen el agüita de cualquier cosa, y que con eso se les va a quitar, y resulta que solo van a terminar nuevamente descompensados, gravemente enfermos en urgencias. Yo pienso que es lo más importante, que sepan que la insulina no es mala, es buenísima, ayuda a todo, hace parte de nuestro cuerpo, y que por ahora el cuerpo no la está produciendo, que puede ser temporal o permanente, pero que la necesitan y que uno debe usar lo que necesita para estar bien. Esa sería mi conclusión. Y para el joven o la joven que nos está viendo, que se siente solo, esto pasa, esto tiene, cuando no lo diagnostican de diabetes en una etapa en donde inherentemente tienes un periodo hormonal bastante fuerte, es muy factible que entres en periodos de depresión, de ansiedad, pero de nuevo, no estás solo, respira y busquemos información y busquemos estos grupos de apoyo, porque normalmente lo que hace el joven es desistir acá del tratamiento, pero las personas que desisten justamente son las personas que empiezan a tener problemas con sus ojitos, con sus riñones, con sus nervios en general. Entonces, ¿qué consejo les damos a las personas de pronto que pasan en un periodo de adolescencia y que están diagnosticadas recientemente o que ya llevan mucho tiempo y se cansaron? Porque es que cansarse también es normal y también está bien. Bien, yo les digo que la adolescencia es una etapa que todos tenemos que atravesar, y nos deprimíamos sin diabetes, y con diabetes también tenemos derecho a deprimirnos y a estar mal geniados y malhumorados. Que no se peleen con su condición, que esa condición los va a acompañar el resto de la vida, que la pueden hacer la mejor compañía. Dense cuenta que mi esposo terminó casado conmigo porque él, no solo el hecho de tener diabetes, sino que participaba en las actividades de las personas con diabetes, era jefe de prensa de la Federación Argentina de Diabetes, y ahí nos conocimos, y yo lo elegí con diabetes, lo elegí siendo internista, no era que no supiera, yo sabía, pero sabía también que la condición se controlaba muy bien y que él iba a tener una vida normal, y que si él era la persona a la que yo me iba a enamorar, porque todavía no me había enamorado, pues no había problema. Así que tranquilos, que la adolescencia va a pasar, que la elevación del azúcar secundaria, las hormonas del crecimiento de la adolescencia también va a pasar, y que van a tener luego, después, digamos, yo siempre digo que después de la tormenta llega la calma, y ya llega un periodo de más calma. Y aquellos, porque esta semana tuve una adulta, una señora de 55 años, que tiene una diabetes diferente a la tipo 2 normal, es inhalada, una mezcla entre tipo 1 y tipo 2, llamémosla así, y está con insulina basal, bolos, y estaba muy triste porque decía que pues era difícil con la familia, que no la llevaban en la alimentación, y yo le dije, tienes que pensar en ti, primero yo, mi cuerpo, lo que mi cuerpo necesita,
Si los demás me quieren dar cosas que me hacen daño, yo les digo que no, que gracias, que yo tengo que seguir una alimentación que es saludable. No es que yo sea cansona, no es que, digamos, ya no quiero comer nada de mi audiencia, no, es que yo como de manera saludable. Y eso se lo debo hacer entender a los demás. Entonces, que tranquilos, que hay muchas formas de manejar la diabetes, incluyendo la alimentación, el ejercicio y los medicamentos. ¿Y qué más personas? Hay muchas personas como ustedes que están pasando por la misma situación y tienen vidas felices. O sea, la diabetes no es una limitante. Bien, Doc, vamos a cerrar prácticamente y le vamos a agradecer esta pregunta a Mateo, porque usted no se va a ir sin darnos un tip. Y ese tip lo vamos a hacer con base en esto que menciona Mateo. Por favor, ¿cómo saber cuánta insulina uno debe ponerse? Si la tiene alta o la tiene baja, en el caso del usa de Gludec, pero yo sé que hay una fórmula para que la persona más o menos haga esos cruces y cuando la tenga muy alta le baje o cuando la tenga muy bajita le suba, o viceversa, ¿ya? Entonces, ¿hay algún tipo de ecuación que la doctora nos quiera dar de pronto? Diga, tenga en cuenta que esto va relacionado con el peso o algo que tú digas, este es un dato de mucho interés para todos, para que todos tomemos nota. Y mientras tú nos lo dices, le agradezco a Héctor el comentario que dice, muchas gracias, como siempre, excelentes los conectados. Feliz de poder estar con ustedes de nuevo, gracias a la doctora invitada y un abrazo para la doctora Erika. Entonces, ¿cuál sería esa ecuación para que las personas de pronto tuvieron hiperglicemia? ¿Cómo le pueden bajar de acuerdo a esa ecuación? Y si tuvieron hipoglucemia, la quitamos. Entonces, ¿cómo sería, doctor? Yo a veces me pongo a mirar para arriba porque voy buscando en mi biblioteca de información. Bien, una ecuación como tal no nos serviría porque la dosificación de insulina por peso no se puede estandarizar, ya que algunas personas tienen mayores requerimientos de insulina o menores. La forma más sencilla, no tienen que pensarlo mucho, es que sus doctores le digan cuál es la meta de glucosa en ayunas para ustedes. En general, para la población comúnmente es entre 70 y hasta 130. Entonces es muy sencillo. Digamos que yo arranqué con 14 unidades de insulina basal, la que sea, la prolongada. Digamos que estamos con Lantus 14 unidades. Yo debo medirme el azúcar en ayunas durante 3 días seguidos. Si 2 de esos 3 días yo lo tengo más de 130, debo subir 2 puntos. Es decir, que de 14 subo a 16. Y vuelvo y aplico 16 unidades y mido 3 días seguidos en ayunas. Si nuevamente está más de 130, subo 2 puntos. Así sucesivamente hasta que mi azúcar amanezca entre 70 y 130. ¿Y cuándo le bajo? Pues cuando el azúcar me amanece menos de 70. Si un solo día, ya no necesito esperar 3 días, un solo día me amanece menos de 70 y no fue porque no comí, ni fue porque hice ejercicio y no comí también merienda, entonces ahí esa causa la insulina, entonces reduzco 2 unidades de insulina. Digamos que íbamos en 24 unidades, que eran mi dosis usual, y yo amanecí en 80, 110 y hoy amanecí, oh sorpresa, en 60. Entonces hoy digo no, pues definitivamente necesito un poco menos de dosis y si veníamos en 20 unidades, bajamos 2 puntos y bajamos a 18. Okay. Esa sería que cuando esté por encima de la meta, 2 días seguidos subamos 2 puntos y si está un solo día debajo de la meta de azúcar, bajemos 2 unidades. Y me mantengo en esa dosis. No sé si sí, claro. Yo espero que sí, pero si no... Yo creo que fuiste supremamente clara, les preguntamos si fue claro además en dónde les dan estos tips, solamente acá en los conectados. Entonces, pues tomen nota, recuerden que esto va a quedar grabado, uno se espera como más o menos unos 20 minutos que el programa se sube total a Facebook y ahí queda. Doc, antes de decirle a la gente que pregunta a dónde puede consultarte, si ellos quieren una consulta contigo, pues yo aprovecho este espacio ya y ya te libero, mi Doc linda, que sé que vas a recoger a la mamita. Recuerden a las personas que están conectadas, próxima semana abrimos inscripciones a los 2 programas que tiene nuevos la Fundación. Escuela de Obesidad para las personas con obesidad y con sobrepeso, pendientes a las redes sociales. Y clubes de prevención y bienestar para aprender más sobre COVID, para aprender de salud mental, para aprender de actividad física y alimentación saludable. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar pendientes de las redes para los procesos de inscripción que van a durar más o menos 25 días abiertos. Las clases de los clubes van a ser los sábados de 9 a 11 de la mañana y en abril las clases de la Escuela de Obesidad van a ser de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la noche. En abril también abrimos Escuela de Diabetes. Entonces siempre súper pendientes. Vamos a tener conectados. Marzo tenemos 2 conectados. El primer conectado es para hablar de la actualización
de los medicamentos y terapias que entraron en la resolución 2292 que están a cargo de la UPC. Entonces es importante porque ustedes se van a actualizar en saber que si les pueden, ahí en el post de redes sociales les decíamos que si le niegan la cremita, que si le niegan la pastillita, ya saben que existe esa resolución, entonces vamos a explicarla en más detalle. Y el 19 de marzo tenemos un conectado para hablar de una conjugación entre corazón y riñón. Entonces, para las personas que estén interesadas, también vamos a tenerlo. Eso están pendientes ustedes en las redes sociales, que allí los vamos a invitar. Ahora sí, mi doc linda, ese es el teléfono, ella nos lo está mostrando, 315-624-8690, para las personas que estén interesadas en que la doctora Shirley les trate, les aconseje, les oriente en los casos en los que ustedes requieran. Ya lo tenemos acá en pantalla, si quieres ya lo puedes quitar y si quieres te puedes despedir de una vez, mi doc. De nuevo muy agradecida por el tiempo que nos has regalado, la gente quedó súper contenta y desde ya tienes una invitación que cuando me digas la hacemos para que hablemos de esos postres y recetas saludables que ella es una dura haciéndolas, entonces nos va a enseñar. Bueno, no, pues yo feliz de haberlos acompañado hoy. La diabetes es no solamente mi trabajo, sino mi pasión. Es el amor de mi vida por mi esposo. Sé que es convivir con la condición, es diferente ser médico a vivir con la condición en casa. Definitivamente he aprendido cosas que nadie me había podido enseñar más que la convivencia con la condición. Entonces, no, yo feliz de estar acá. Cuando tú quieras, vuelves y me invitas y acá estamos y compartimos y podemos hacer un en vivo con un postrecito rico para que lo preparemos juntos y lo disfrutemos juntos. Claro quiero invitarlos a que me sigan por mis redes sociales porque también soy youtuber. Qué bueno. Entonces mis redes sociales son Doctora Diabetes Shirley Gallo, tengo Instagram, Facebook y Twitter. Tengo mi canal de YouTube donde ya tengo varias recetas grabadas para que puedan seguir y ahí yo charlo así como acá, soy rehabladora y les voy contando por qué un alimento, por qué qué es mejor. Y la verdad, yo me gozo la pastelería, aprendí ahorita, hago mi propio pan, hacemos galletas, hago granola, yogur, mi esposo ya aprendió a hacer el yogur griego, o sea, no, delicioso. Listo, entonces tenemos unos conectados pendientes. Ya en este momento sales acá de cámara, mi doc linda, si quieres por el Meet también, pero si no me esperas como tú quieras, ¿ok? Bueno, un abrazo a todos, me encantó verlos, a todos mis pacientes que los quiero mucho y que me encantó que se conectaran hoy y saber nuevamente de ellos. Gracias, doc. No, ustedes que estuvieron muy pendientes y muy activos también participando, casi siempre tuvimos conectadas 75, 82 personas. Gracias enormes por conectarse a Los Conectados, que es un programa hecho para ustedes, los pacientes con diabetes, para que ustedes respondan sus inquietudes. Las personas que están preguntando si los programas son virtuales, sí son virtuales, son gratuitos y en los posts o en la publicación que vayamos a hacer pendientes de los horarios para que se inscriban, aprendan y se eduquen. Acá tenemos muchos estudiantes de las escuelas de diabetes que cambiaron su vida, así que sabemos que en las escuelas de obesidad también van a transformar su vida y en los clubes vamos a aprender a cuidarnos y a generar bienestar en nuestra salud y en nuestro entorno. Estoy muy contenta de volver a verles. Al principio les decía que yo sentía como cuando uno va a ver a alguien que le gusta y le salgan así como muchas cosas le pasan en el cuerpo, entonces eso me pasa cada vez que inicio Los Conectados. Los queremos muchísimo, les mandamos un abrazo muy grande y recuerden que si todo sale bien, vamos a estar visitándolos en Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. Les vamos a decir las fechas porque allá vamos a llegar con chefs, con nutricionistas, con médicos para atender a toda la población que nos quiere, que nos sigue y que nos necesita. Un abrazo, feliz fin de semana, quiéranse, disfrútense el estar con su familia y bueno, hasta un próximo conectado que va a ser en marzo, 12 y 19 de marzo. Un abrazo y feliz tarde.